Vamos a explicar las características fundamentales de la generación del 98. La generación del 98 supuso la llegada a las letras españolas de una serie de figuras de tal nivel que pusieron a la literatura española a una altura desconocida desde al menos el Siglo de Oro. Estamos hablando de Unamuno, Azorín, Baroja, Valle-Inclán o Machado, figuras que poco o nada tienen que envidiar a las cumbres más elevadas de la literatura española y universal. La generación del 98 recibe su nombre del año 1898, en que España perdió sus últimos territorios de ultramar, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la pequeña isla de Guam. Todo empezó con el hundimiento del barco Maine, que desencadenó la guerra de Cuba y por la posterior pérdida de esta isla y de Puerto Rico. También la pérdida de Filipinas fue un duro golpe para España en 1898. La diferencia con otros territorios que España había perdido a lo largo del siglo XIX es que tanto Cuba como Puerto Rico eran consideradas por el pueblo español como una parte más de su país. Hay que recordar que Cuba, por ejemplo, fue una autonomía más dentro de la Primera República. Por tanto, eran considerados como parte propia del país, ¿no? de España. La pérdida de estos territorios supuso un verdadero trauma nacional, sobre todo para las clases dirigentes y para la intelectualidad de la época. Hay que recordar que estos son los últimos territorios que España pierde prácticamente, salvo alguna excepción, en el mundo. El Imperio Español, que se había extendido a lo largo de gran parte del mundo, había sido definitivamente derrumbado. Por esto, se produce entre los intelectuales españoles una sensación de decadencia, de pérdida espiritual y de tragedia nacional, ya que consideran que España definitivamente ha perdido su papel histórico y su predominio cultural y religioso en el mundo. Por tanto, la preocupación por España es el eje vertebrador de la generación del 98. Hay otra serie de características, pero sin ninguna duda la preocupación por el devenir y por la existencia propia de España es lo que unifica a todos los autores de la generación del 98. Sin embargo, nos enfrentamos a un patriotismo crítico. No estamos hablando de un patriotismo autocomplaciente o hedonista, sino que es un patriotismo profundamente mordaz y crítico con la situación de España en esta época. Engloba y se enmarca este movimiento con lo que podríamos llamar el regeneracionismo, es decir, con el intento de hallar las causas que han llevado a España a su decadencia y regenerarlas para darle un nuevo ímpetu, un nuevo hálito de vida a la nación. Se establece una diferencia entre estos autores entre lo que llaman la España real y la España oficial. Estamos en la época de la restauración de Cánovas del Castillo y los autores del 98 remarcan e insisten en la idea de que mientras en la España real predomina la miseria y la ignorancia, el discurso de la España oficial pretende estar imbuido de cualidades que no existen y sin embargo predominan fuertemente tanto la injusticia como la falsedad y la hipocresía. Esta contradicción entre lo real y lo oficial va también a explicar en buena medida el surgimiento de las obras que vamos a ver a continuación. Veamos lo que dicen algunos autores respecto a esta decadencia de España. Dice Miguel de Unamuno, por ejemplo, que en España el talento no se premia a robar y ser sinvergüenza. En España se premia todo lo malo. Como podemos ver en esta frase de Unamuno, se incide en la idea de que la decadencia de España no se debe tanto a razones políticas o económicas, sino que nace y surge sobre todo de causas morales, de degradación moral.
También Miguel de Unamuno dirá: España es una deformación grotesca de la civilización europea, ya que otra de las ideas que interesó a los autores del 98 es la relación difícil y complicada que siempre ha mantenido España con la cultura y la civilización europea. También Miguel de Unamuno vuelve a decir: en España el trabajo y la inteligencia siempre se han visto menospreciados. Aquí todo lo manda el dinero. Pues de nuevo Miguel de Unamuno incide en la idea de que el desprecio hacia la inteligencia y hacia el trabajo son la causa última de la decadencia española y que por tanto, de nuevo, la degradación ética de la nación es la causa de su propia ruina. Decía Antonio Machado que en España, de cada 10 cabezas, 9 embisten y una piensa. Sigue Antonio Machado en la misma línea que Unamuno al insistir en la idea de que el desprecio o el desdén por la inteligencia y por la ilustración académica son la causa última y primera de la decadencia posterior de España. Decía, no, sin embargo, no todo lo que se dice del 98 es malo, como decíamos, es un patriotismo crítico que critica y señala los errores, pero también ensalza las virtudes. Ramiro de Maeztu, por ejemplo, decía: no hay en la historia universal una obra comparable a la realizada por España, porque hemos incorporado a la civilización cristiana a todas las razas que estuvieron bajo nuestra influencia. Otra de las ideas fundamentales comunes a todos los autores del 98 es el interés por el paisaje de Castilla. Este paisaje de Castilla hipnotiza y obnubila en gran medida a los autores, ¿no? Y buscan en él la esencia última de España. Los autores del 98, en este regeneracionismo del que hemos hablado, buscan lo auténtico, la esencia de España y de Castilla, y la buscan sobre todo en el paisaje y en las gentes que lo habitan. Así, por ejemplo, en el paisaje castellano, que tanto entusiasma a estos autores, van a encontrar y van a buscar las tradiciones auténticas que sean la base de una nueva regeneración de España, el lenguaje castizo, alejado de la artificiosidad del lenguaje de las novelas realistas. Los autores del 98 buscan el lenguaje auténtico, real, de la gente del campo, lleno de refranes, de frases hechas, dichos populares, donde se encierre la cultura y la autenticidad del pueblo español. También se interesan por los mitos literarios españoles y castellanos, como Don Juan, La Celestina o Don Quijote. Y también, por supuesto, se interesan y lo van a aplicar a sus obras literarias, sobre todo Antonio Machado, se interesan por el romancero, que es considerado como una de las mayores salvaguardas de la cultura autóctona española más castiza y más auténtica. Otra de las características de la generación del 98 es un fuerte y un acendrado pesimismo, tanto vital como existencial, y también, por supuesto, político, acompañado de unas gotas de irracionalismo y de un cierto rechazo del realismo inmediatamente anterior, del realismo que había triunfado en la literatura española y europea de la segunda mitad del siglo XIX. Estos conceptos de pesimismo e irracionalismo, sobre todo, están fuertemente influidos por el ambiente filosófico y cultural europeo de la época, sobre todo por parte de autores como Nietzsche, Schopenhauer y Kierkegaard. Veamos ahora los principales autores de la generación del 98. En primer lugar, vamos a hablar brevemente de Antonio Machado. Antonio Machado aportó a la literatura universal dos grandes libros de poesía llamados Campos de Castilla y Soledades. Antonio Machado fue un autor que encumbró a la cima de la literatura universal determinados poemas que abordan el tema del amor. Hay que recordar, por ejemplo, el conocido poema A un olmo seco, donde canta la esperanza de ver recuperarse de su enfermedad a su amada Leonor.
También abordó el tema del tiempo. Es considerado, junto con Quevedo y Jorge Manrique, el gran poeta del tiempo, el gran poeta que reflexiona sobre el misterio del devenir temporal y su influencia en la vida humana. Por supuesto, también, como indica el título de uno de sus libros, fue quizás el autor más interesado y apasionado por Castilla, sus paisajes y sus gentes y sus costumbres, ¿no? En su libro Campos de Castilla indaga en esta esencia del pueblo y del paisaje castellano para encontrar la autenticidad de Castilla y de España. También dedicó muchas páginas a el misterio del sueño, seguramente influido por la moda que recorría Europa del psicoanálisis. El caso es que Antonio Machado indagó y se preocupó por descubrir y ahondar en los misterios del sueño y su influencia en la vida humana. Recordemos uno de sus poemas más conocidos como representación de su estilo y autoría. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Veamos ahora a otro de los grandes autores de la generación del 98, José Martínez Ruiz, llamado Azorín. Hay que recordar que el nombre de Azorín lo toma el autor de un personaje de una de sus propias novelas, es decir, su nombre real es José Martínez Ruiz, pero él mismo siempre se llamó, en el mundo literario es conocido como Azorín. Escribió muchas obras de las cuales destacamos La voluntad o la propia novela de la que él toma el nombre, como hemos dicho, Antonio Azorín. Azorín estuvo interesado especialmente en la religión, es decir, en cómo la religión había evolucionado a lo largo del tiempo hasta convertirse en algo muy distinto de lo que era originalmente. También se vio muy apasionado por la historia española y la influencia de esta en el pueblo español, así como en la visión subjetiva del paisaje, seguramente influido por las corrientes de pintura impresionista a lo largo de toda Europa. Asimismo, otra idea que vertebra la obra de Azorín es la preocupación por la fugacidad de la existencia humana. Leamos un pequeño fragmento de su novela Azorín para ver un caso concreto de lo que hemos dicho. No sé qué estúpida vanidad, qué monstruoso deseo de inmortalidad no lleva a continuar nuestra personalidad más allá de nosotros. Yo tengo por la obra más criminal esta de empeñarnos en que prosiga indefinidamente una humanidad que siempre ha de sentirse estremecida por el dolor del deseo incumplido, por el dolor, más angustioso todavía, del deseo satisfecho. Podrán llegar los hombres al más alto grado de bienestar, ser todos buenos, ser todos inteligentes, pero no serán felices. Porque el tiempo, que se lleva la juventud y la belleza, trae a nosotros la añoranza melancólica por las pasadas agradables sensaciones. Y el recuerdo será siempre fuente de tristeza. Yo de mí sé decir que nada hay que tanto me contriste como volver a ver un lugar, una casa, un paisaje que frecuenté en mi adolescencia, ni nada que ponga tanta amargura en mi espíritu como observar cómo ha ido envejeciendo, cómo ha perdido el brillo de los ojos y la flexibilidad de sus miembros y la gallardía de sus movimientos, la mujer que yo amé secreta y fugazmente siendo muchacho. Todo pasa brutalmente, inexorablemente, y yo veo junto a esta mujer deforme, lenta, inexpresiva, un gesto, una mirada, un movimiento de la muchacha de antaño, su modo peculiar de sonreír entornando los ojos titileantes, su manera de decir no, su expresión deliciosamente grave al hacer una confidencia. Y todo este resurgimiento instintivo me llena de una tristeza casi anhelante, y pienso en una inmensa danza de la muerte, frenética, ciega, que juega con nosotros y nos lleva a la nada. Los hombres mueren, las cosas mueren, y las cosas me recuerdan los hombres y las sensaciones múltiples de esos hombres, los deseos, los caprichos, las angustias, las voluptuosidades de todo un mundo que ya no es. Veamos ahora al siguiente autor de la generación del 98,
que es Pío Baroja. Pío Baroja aportó a la literatura española obras tan destacadas como El árbol de la ciencia, Zalacaín el aventurero o Las inquietudes de Shanti Andía. Pío Baroja fue un autor fundamentalmente influido por su pesimismo existencial y por la creación de una serie de protagonistas aventureros, como Zalacaín, que escapan de un ambiente de vulgaridad y apatía vital e intelectual que representan a la España de la época. Así, para focalizarnos en un ejemplo concreto de nuevo, leemos un fragmento de El árbol de la ciencia, probablemente su obra más leída y conocida. Uno tiene la angustia, la desesperación de no saber qué hacer con la vida, de no tener un plan, de encontrarse perdido. Andrés se inclinaba a creer que el pesimismo de Schopenhauer era una verdad casi matemática. El mundo le parecía una mezcla de manicomio y de hospital. Ser inteligente constituía una desgracia, y sólo la felicidad podía venir de la inconsciencia o de la locura. Como podemos ver, este fragmento representa perfectamente ese pesimismo militante, casi podríamos decir, de Pío Baroja respecto de la existencia humana y el vacío y la ausencia de cualquier tipo de esperanza ultraterrena más allá de la vida, ¿no? Por tanto, Pío Baroja se convierte en un representante perfecto de las dificultades a las que se encuentra la sociedad, con las que se encuentra la sociedad europea de finales del XIX y principios del XX, ya que se han derrumbado los grandes sistemas de creencia que habían vertebrado la conciencia europea durante siglos y, bueno, estos autores lo que encuentran de entrada es la nada, ¿no? El vacío, ¿no? Y el miedo a esa nada y a ese vacío. Veamos ahora a otro de los autores más destacados del 98. Un autor de gran fama en su época y que posteriormente la ha ido por algún motivo perdiendo. Hablamos de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno escribió una cantidad ingente de obras, de las cuales vamos a destacar solamente algunas, como Niebla, probablemente la más leída, San Manuel Bueno Mártir y Amor y Pedagogía. Hemos de recordar que en Niebla, por ejemplo, Unamuno es uno de los primeros autores, si no el primero, en explorar el ámbito de la metaliteratura, es decir, un personaje que se enfrenta al propio autor que está escribiendo su propia obra. En San Manuel Bueno Mártir, por ejemplo, encontramos de nuevo un tema bastante parecido, ¿no? Solamente que aquí entra en juego directamente Dios, ya que San Manuel Bueno Mártir es un párroco que pierde la fe y que sin embargo se debate en el dilema de si debe seguir fingiendo tener fe para no hacer daño a sus fieles, a los fieles de su parroquia, o expresar su pérdida de fe. Y en Amor y Pedagogía trata otro de los temas que más interesó también a la generación del 98, como es la educación de nuevas generaciones, de la juventud. En Amor y Pedagogía, Unamuno trabaja con la teoría de un padre que educa a su hijo únicamente por criterios estrictamente pedagógicos y científicos, ¿no? Sin ningún tipo de sensibilidad, cariño o amor, ¿no? Enlaza, por tanto, con otros libros europeos como Frankenstein, ¿no? También Miguel de Unamuno, considerado por muchos prácticamente un filósofo, no solamente un escritor literario, trató temas como el que trata en su obra del sentimiento trágico de la vida. Miguel de Unamuno reflexiona sobre la decadencia de España, junto con Machado, seguramente el que más líneas dedicó a este tema. Si bien Unamuno lo hace, como hemos dicho, desde un punto de vista prácticamente filosófico, no poético, como Antonio Machado. Miguel de Unamuno inventa también el concepto de intrahistoria. La intrahistoria, según Unamuno, significa que para conocer la historia de un país no es tan útil conocer el devenir de sus sucesivos gobiernos y reyes y guerras, sino que para conocer la historia y la esencia de un país hemos de conocer la historia de las gentes anónimas, que son los que realmente conforman el espíritu y la personalidad de una nación.
Miguel de Unamuno también está imbuido de la angustia existencial que, como hemos visto, eh, afecta prácticamente a todos los autores del 98. Y esta es mi vida. ¿Es novela? ¿Es nivola? ¿O qué es? ¿Todo esto que me pasa y que les pasa a los que me rodean es realidad o es ficción? ¿No es acaso todo esto un sueño de Dios o de quien sea, que se desvanecerá en cuanto Él despierte? Y por eso le rezamos y elevamos a Él cánticos e himnos para adormecerle, para acunar su sueño. ¿No es acaso la liturgia toda de todas las religiones un modo de perezar el sueño de Dios y que no despierte y deje de soñarnos? Terminemos con Ramón María del Valle Inclán. Valle-Inclán escribió también una cantidad notable de obras, de gran extensión además. Las sonatas de las 4 estaciones del año, ¿no? Sonata de verano, de invierno, primavera y otoño. Luces de Bohemia, para muchos considerada incluso la mejor obra literaria española de todos los tiempos. Tirano Banderas u otras como la serie de El Ruedo Ibérico. Valle-Inclán es otro de los autores que muestra constantemente su preocupación por España y por el ser profundo de la misión histórica de España. También se preocupa enormemente por la influencia de la guerra en las gentes anónimas, es decir, enlazando en parte con lo que podríamos llamar la intrahistoria de Unamuno, a Valle-Inclán le interesa sobre todo la influencia de la guerra, no tanto en la geopolítica, podremos decir, sino en las gentes anónimas que son los que realmente sufren los conflictos bélicos. Asimismo, también en el Ruedo Ibérico critica los abusos de poder y el caciquismo que existía en España en esta época, así como el interés por el mundo rural, que fue especialmente de su tierra gallega, otra de las grandes intereses de Valle-Inclán. La miseria del pueblo español, la gran miseria moral, está en su chabacana sensibilidad ante los enigmas de la vida y la muerte. Como podemos ver en esta cita, que intentamos que nos ayude a comprender mejor la cosmovisión y la personalidad de Valle-Inclán, Valle-Inclán también, como Machado y como Unamuno y como tantos otros, considera que la causa de la ruina de la nación española no se debe, insistimos, a causas económicas o políticas, sino a una ruina de tipo moral y ético. Es decir, la decadencia de España está en la desidia de su pueblo ante la vida, podríamos decir. También dijo que lo mismo da triunfar que hacer gloriosa la derrota. Una frase que, de nuevo, nos representa esta personalidad de Valle-Inclán enormemente idealista, enormemente arriesgada, incluso en sus filiaciones sociales y políticas, y bueno, que tenía una visión de la vida y de la realidad bastante peculiar e interesante. De buenos propósitos está empedrado el infierno. Bueno, esta es una frase que se comenta por sí misma.